Imagínese de pie ante una tumba antigua, intacta durante milenios, un lugar entrelazado con una de las narraciones más profundas de la historia, la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, imagine el momento en que esta tumba, sellada durante más de 2000 años, finalmente se abre. Todo comenzó en la histórica ciudad de Jerusalén, donde una coalición de científicos, arqueólogos y figuras religiosas se reunieron para presenciar un evento extraordinario, la inauguración de lo que se cree que es el lugar de entierro de Jesús. Espectadores de todos los orígenes se reunieron, conteniendo la respiración a la espera de los secretos que este lugar sagrado podría revelar. A medida que se retiraban meticulosamente capas de tierra y escombros, la tensión aumentaba. Parecía como si se estuviera abriendo una puerta al pasado, cuyos secretos habían estado envueltos en misterio durante siglos. Esta no fue una excavación arqueológica común, fue un viaje al corazón de una de las historias más sagradas jamás contadas. La tumba en sí misma se erigió como un símbolo de esperanza y fe para innumerables creyentes en todo el mundo. Preservada a través de los siglos, fue un centinela silencioso del evento fundamental del cristianismo, la resurrección de Jesús. Después de su crucifixión, los cristianos han mantenido durante mucho tiempo la creencia de que Jesús se levantó de esta misma tumba 3 días después, derrotando a la muerte y ofreciendo la salvación eterna. Ahora, mientras el mundo observaba, la tumba estaba preparada para revelar sus verdades. La revelación no se centró únicamente en la estructura física, fue una exploración de su profundo simbolismo. Este sitio, ubicado dentro de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, ha sido venerado durante siglos como el lugar de descanso de Jesús después de su crucifixión. Su significado va más allá de la piedra y el mortero, representando el evento fundamental en la teología cristiana, la resurrección. Según los evangelios, José de Arimatea, un seguidor rico y secreto de Jesús, bajó su cuerpo de la cruz, lo envolvió en lino, lo cubrió con especias y lo colocó en su propia tumba recién tallada, como se describe en Mateo 27, 57, 60. Para garantizar la seguridad, los guardias romanos sellaron la entrada de la tumba con una piedra enorme. Sin embargo, al tercer día, las mujeres que habían seguido a Jesús, incluida María Magdalena, llegaron y encontraron que la piedra había sido removida y que la tumba estaba vacía. Los evangelios relatan la aparición de ángeles que proclamaron: "No está aquí, ha resucitado". Lucas 24:6. Este momento, la tumba vacía, sirve como fundamento de la fe cristiana, simbolizando la victoria de Jesús sobre la muerte y la promesa de vida eterna para quienes creen. A medida que la excavación continuaba y se limpiaba el polvo, la atmósfera se fue cargando. Cada piedra y cada marca en la cámara tenía el potencial de descubrir nuevas ideas sobre los últimos momentos terrenales de Jesús. Esta convergencia de fe y ciencia creó una tensión extraordinaria. La fe se basa en lo invisible, en milagros que trascienden la lógica, mientras que la ciencia busca evidencia tangible. Aquí, en la tumba, estos dos mundos colisionaron bajo la atenta mirada de una audiencia global. La tumba, notablemente intacta a pesar de siglos de historia, reveló signos de antiguas tradiciones funerarias. Estos hallazgos dieron credibilidad a la creencia de que se trataba de un lugar de enterramiento significativo, posiblemente el descrito en los relatos evangélicos. Dentro de la tumba, una losa de piedra que se cree que había contenido el cuerpo de Jesús, se alzaba como testimonio de la historia. El tiempo parecía haberla dejado intacta, lo que la convertía en un poderoso emblema del momento en que, según la tradición cristiana, se venció a la muerte y se renovó la esperanza. Para los creyentes, este descubrimiento tendió un puente entre la evidencia histórica y la convicción espiritual,
mostrando que la fe y la historia podían coexistir en armonía. Sin embargo, la importancia de la tumba trascendía su contenido físico. Representaba un lugar donde se entrecruzaban la historia, la ciencia y la fe, un símbolo de la búsqueda constante de la humanidad por la comprensión y el significado. Este redescubrimiento subrayó el poder atemporal de la historia de Jesús. No era solo un artefacto del pasado, sino un faro para el futuro, que inspiraba continuamente a los creyentes y desafiaba a los escépticos por igual. En el centro de esta narrativa hay dos pilares centrales de la doctrina cristiana: la fe y la salvación. La fe, como se describe en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esta convicción la que impulsa a millones de personas a creer en la resurrección de Jesús. Una creencia basada no en pruebas físicas, sino en una certeza espiritual. La tumba vacía sirve como un profundo emblema de esta fe, que no simboliza la pérdida, sino el triunfo sobre la muerte. El segundo pilar, la salvación, afirma que a través de la muerte y resurrección de Jesús, a la humanidad se le ofrece la redención del pecado y la promesa de la vida eterna. Este concepto es inseparable de la resurrección misma, que solidifica su papel fundamental en la creencia cristiana. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios para expiar los pecados, pero la resurrección de Jesús anunció un nuevo pacto. Este sacrificio supremo proporcionó a los creyentes esperanza, sanación y la seguridad de una vida más allá de la muerte. El redescubrimiento de la tumba reforzó estas verdades, convirtiéndola en algo más que una simple reliquia. Se convirtió en un testimonio del poder perdurable de la fe y del mensaje transformador de la salvación. Reflexionemos sobre esto. En el Nuevo Testamento, Jesús es retratado como el sacrificio supremo que interviene para expiar los pecados de la humanidad de una vez por todas. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, en los que se hacían ofrendas para reconciliarse con Dios, la crucifixión de Jesús se describe como un acto desinteresado de redención. A través de su muerte llevó el peso de los pecados del mundo y a través de su resurrección triunfó sobre la muerte misma. Este profundo acontecimiento, central para la teología cristiana, es lo que los creyentes afirman que abrió las puertas de la salvación para todos. La tumba desempeña un papel fundamental en esta narrativa. Cuando se quitó la piedra, revelando la ausencia del cuerpo de Jesús, fue un momento que proclamó que la muerte había sido derrotada. No era solo una cámara vacía. Era un símbolo de que la esperanza y la salvación habían sido aseguradas para cualquiera que decidiera creer. Cada año, los cristianos conmemoran este acontecimiento trascendental en Pascua, celebrando la resurrección como testimonio de la victoria de Jesús sobre la mortalidad. Para los creyentes, la tumba vacía no representa simplemente un acontecimiento histórico, sino que sirve como una invitación personal, un recordatorio de que la salvación y los nuevos comienzos están disponibles para todos los que abren su corazón a Jesús. Este concepto de fe y salvación es profundamente personal y transformador. No es una ideología abstracta, sino un viaje de confianza y renovación. Para los cristianos, la tumba vacía es una representación física de su propio renacimiento espiritual y la promesa de vida eterna. Es a la vez un recordatorio y un desafío. La fe requiere confianza, a menudo sin pruebas visibles, y la salvación ofrece la seguridad de la esperanza y el propósito. Sin embargo, la fe no siempre es fácil. Creer en algo invisible, algo tan milagroso como la resurrección, puede poner a prueba incluso los corazones más firmes. La duda, el miedo y la incertidumbre a menudo acompañan a la fe. Sin embargo, dentro de las enseñanzas cristianas
Incluso la duda desempeña un papel en el fortalecimiento de la creencia. La historia de Tomás el Incrédulo, uno de los discípulos de Jesús, ilustra esto maravillosamente. Tomás se negó a aceptar la resurrección hasta que pudiera ver y tocar físicamente las heridas de Jesús. Cuando Jesús se le apareció, le recordó con dulzura que la verdadera fe no proviene de ver, sino de creer sin pruebas. Esta historia sirve como piedra angular para comprender la relación entrelazada entre la fe y la salvación. La fe permite a las personas abrazar la salvación, mientras que la salvación, a su vez, proporciona la base para una fe significativa. Sin fe, la promesa de la vida eterna podría parecer inalcanzable. Sin embargo, el cristianismo enseña que la fe no solo salva, sino que transforma. Permite a los creyentes atravesar las pruebas de la vida con renovada esperanza y determinación. La tumba vacía, un lugar que antes se asociaba con la muerte, se ha convertido en un emblema de vida, esperanza y redención. Es un lugar donde la desesperación se reemplaza con la promesa de la eternidad y la pérdida se convierte en triunfo. Para los cristianos, la tumba no es simplemente un sitio arqueológico, es un profundo recordatorio de que a través de la fe se puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte misma. Encapsula el poder transformador de la salvación, que sigue siendo el don supremo en la narrativa cristiana. El descubrimiento de la tumba de Jesús refuerza estas creencias atemporales, sirviendo como un puente entre la historia y la fe. Es más que una reliquia antigua, es un símbolo que sigue inspirando y desafiando. La tumba nos enseña que la fe, incluso cuando se enfrenta a la duda, tiene el poder de llevarnos hacia algo más grande. Recuerda a los creyentes que la salvación es una promesa duradera, accesible a todo aquel que la busque, incluso en medio del miedo y la incertidumbre. La propia Jerusalén proporciona el telón de fondo de esta historia monumental. Esta ciudad, que está llena de milenios de historia, ha sido testigo de innumerables momentos significativos en las narraciones religiosas y seculares. Sin embargo, entre todos estos eventos, ninguno tiene un significado más profundo para los cristianos que la crucifixión y resurrección de Jesús. Los relatos históricos y religiosos coinciden en elementos clave de esta historia. Durante la ocupación romana, las crucifixiones eran una forma común de pena capital, y los evangelios brindan relatos detallados del juicio, la ejecución y el entierro de Jesús en medio de las tensiones políticas y culturales de la época. Para los creyentes, estos eventos trascienden los meros sucesos históricos. Representan una narrativa divina que cumplió profecías antiguas. Por ejemplo, el libro de Isaías habla de un siervo sufriente que cargaría con los pecados de la humanidad. Una descripción que los cristianos ven como una referencia a Jesús. Esta mezcla de historia y teología es esencial para comprender el significado de la historia de Jesús. La Biblia no solo sirve como texto espiritual, sino también como documento histórico, que narra momentos reales que han moldeado la fe de miles de millones de personas. La apertura de la tumba de Jesús ofrece una conexión profunda y poco común entre estos dos reinos, la fe y la historia. A medida que los arqueólogos descubren evidencia física, validan aspectos de la narrativa bíblica, como las prácticas funerarias y la presencia de artefactos romanos. Estos hallazgos ofrecen una visión del mundo de la época de Jesús y respaldan los relatos de su muerte y sepultura. Sin embargo, la resurrección sigue firmemente arraigada en la fe, una creencia que trasciende la evidencia empírica. Representa no solo un evento, sino la culminación de un plan divino, un momento de reconciliación entre la humanidad y Dios. Históricamente, estos eventos marcaron un punto de inflexión. El cristianismo surgió de la resurrección y se convirtió en una fe global que continúa influyendo en el mundo. Teológicamente,
La tumba vacía es un faro de esperanza y redención, mientras que históricamente es el origen rastreable de un movimiento que dio forma a la historia humana. Esta integración de la historia y la teología proporciona una imagen más completa del significado de la tumba, recordándonos que la fe y la evidencia pueden coexistir, enriqueciendo nuestra comprensión de ambas. En definitiva, la tumba es un símbolo profundo, un punto de encuentro entre la fe, la historia y la esperanza. Anima a los creyentes a ver más allá de lo físico y a aceptar las verdades espirituales que representa. La historia de la resurrección de Jesús está lejos de terminar. Sigue inspirando y desafiando, instando a las personas a reflexionar sobre sus propios caminos de fe y salvación. Si esta exploración le ha resultado significativa, siempre hay más por descubrir y la invitación a comprender verdades más profundas siempre está abierta. Considere apoyarnos haciendo una donación de Super Thanks. Sus contribuciones nos permiten seguir descubriendo conocimientos profundos, realizando investigaciones rigurosas y produciendo contenido de alta calidad que inspira e informa. Cada donación alimenta a esta comunidad, lo que nos permite ofrecer historias impactantes que tocan vidas y fomentan una comprensión más profunda. La tumba de Jesús no es solo una reliquia antigua o un emblema religioso sagrado. Sirve como una conexión profunda entre la historia y el presente, uniendo las narrativas de las escrituras antiguas con las experiencias que atravesamos hoy. Mientras los arqueólogos analizan las piedras y los artefactos, los creyentes reflexionan sobre el poderoso significado de la tumba vacía, una piedra angular de la esperanza y la fe cristianas. Para los cristianos, la tumba vacía significa mucho más que la ausencia del cuerpo de Jesús. Encarna la promesa de vida después de la muerte, una victoria triunfante sobre las pruebas más oscuras de la vida. Sin embargo, las implicaciones de este descubrimiento van más allá de la historia y la tradición y nos instan a contemplar su relevancia en nuestra comprensión contemporánea de la fe. La tumba es más que un testimonio de un momento crucial hace miles de años. Resuena profundamente dentro del espíritu humano, invitándonos a cuestionar, reflexionar y comprometernos con nuestras creencias a nivel personal. El libro anima a cada individuo a explorar lo que la fe significa verdaderamente para él y cómo esta antigua historia continúa moldeando su comprensión de la vida y la eternidad. El impacto más profundo de este descubrimiento radica en las reflexiones profundamente personales que inspira. Los eventos que rodearon la tumba de Jesús no son solo sucesos históricos, sino estímulos íntimos para el autoexamen. La tumba, aunque físicamente vacía, rebosa de significado, desafiando a cada persona a considerar su viaje espiritual, su relación con lo divino y cómo la vida, muerte y resurrección de Jesús se conectan con su propia existencia. Esta narrativa trasciende el tiempo y se mantiene no solo como un relato histórico, sino como una verdad continua que continúa resonando en las vidas de los creyentes y los buscadores por igual. Para los cristianos, la resurrección no se limita al pasado, es una realidad viva, una verdad dinámica que transforma su presente y su futuro. Para quienes buscan una comprensión más profunda, la tumba se convierte en algo más que una reliquia. Se convierte en una puerta de entrada para explorar las profundas preguntas de la vida, la muerte y lo que hay más allá. Llama a las personas a involucrarse con los misterios que dan forma a la existencia humana, ya sea a través de la fe, la curiosidad o la investigación filosófica. La historia de la tumba invita a todos a traspasar los límites de la certeza, abrazando la posibilidad de algo más grande. La tumba de Jesús, con sus capas de significado histórico y teológico, ofrece una invitación universal: creer, cuestionar y ahondar en lo desconocido. Nos desafía a explorar los misterios de la vida y la fe,
a reconciliar nuestras dudas con la esperanza del descubrimiento y a encontrar significado en la intersección de la historia y la creencia. Ya sea que la tumba vacía sirva como símbolo de una fe inquebrantable, un artefacto de intriga histórica o una chispa para la reflexión existencial, nos llama a mirar más allá de nosotros mismos. Nos recuerda que siempre hay más por descubrir, más por comprender y más en lo que creer, si nos atrevemos a buscarlo.